המנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזין, הנוי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. Shalom, Chesed Uvuchim Abayim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana. Estamos en Parashat Lech Lecha y esto empieza en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a bendecir al Eterno por esta oportunidad de poder estudiar su palabra y después comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah, su instrucción. Y dice, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra por ti mismo y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, Abraham, aunque es un hebreo, tiene que caminar los pasos de un peregrino. Y es por eso que él es padre de todo Israel, también el israelí natural de descendencia y también el que quiere ser parte del pueblo, un peregrino que viene de otro pueblo, pero decide salir de su familia y de su tierra y ser parte del pueblo de Israel. Y sigue, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Bien sencillo. Los que están en contra de Israel hoy en día van a recibir su recompensa en el día de juicio. Y los que están unidos con Israel van a ser bendecidos en ese día. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este es un versículo bien famoso que Rav Shaul aplica en varios lugares a las personas que no son judíos por nacimiento, pero quieren ser parte del pueblo. Y también le conecta para alguien que tal vez tiene descendencia de la familia de Israel, pero está en exilio completamente de la comunidad. De todo modo, él está usando esto en términos de ser parte del árbol de Israel. Por ejemplo, Romanos 11, Efesios 2, en Gálatas 3, por todo el lado. Y dice, Venibrehu beja kol mishpachot ha'adama. Esta frase, y serán injertados, también se puede leer, porque es de la misma raíz, lehavrich. Bendecir significa en hebreo una piscina de inmersión, como un mikve, pero es otra palabra, breja, también significa una piscina, es decir, uno brinca dentro de una piscina y está completamente inmersado dentro de esas aguas. De la misma manera, una rama que le quita de otro árbol y le ponen en un árbol nuevo, ahora empieza a recibir de las raíces de ese árbol, y lo más que recibe de la nutrición de ese árbol va a formar parte de ese árbol. Ahora, tenemos ejemplos, como lo voy a leer ahorita. Hay un ejemplo por Tur HaAroch que lo explica de esta manera y dice, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. No solo los descendientes directos de Abraham serán bendecidos por medio de él, sino círculos muchos más amplios, todas las familias de la tierra. Algunos comentaristas
derriban la expresión de la forma casual de la raíz Berej, que significa refinar a través del mejoramiento genético, Mavrij, injertar. El término se aplica especialmente a mejorar las cualidades de ciertas uvas y el vino que producen. ¿Qué dice los emisarios de Yeshua? ¿Qué dice Yohanan en el principio de todas las buenas nuevas? Que hay que tener los frutos de arrepentimiento. Hay que producir esto. Si una rama no está produciendo los frutos que debe producir, hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Pero esto nunca está hablando al pueblo judío. En Romanos 11, por ejemplo, Rav Shaul está dando referencia al libro de Isaías y también de los libros de Reyes, con la conexión de Eliahu, el profeta Elías, que estaba profetizando al reino del norte. Y esto viene de Isaías 7:8, donde dice que Efraín iba a ser desconectado del pueblo, no Judá. Es decir, ya estamos hablando de lo que explica en Romanos 11, que hay ramas que se separaron. Está hablando del reino del norte que se separó, y sí de los pecadores de la generación, como los saduceos. Recuerda que Gamliel y a lo menos los fariseos de la casa de Hillel estaban en buena amistad con los mesiánicos. Rav Shaul no estaba con la casa de Hillel cuando estaba en contra del movimiento mesiánico. Tenía que recibir cartas por los saduceos, porque Gamliel ya dijo en Hechos 5 que él no iba a ir en contra de Hashem y no tenía problema con los mesiánicos. Y es por eso que lo vemos ahí en Hechos 15. Los emisarios y los fariseos, obviamente de la casa de Hillel, porque ellos sí creían en el título de un Ger Toshav que sale de la Biblia, que viene en esta parashá, que Abraham Avinu también se llama un Ger Toshav, es decir, un peregrino del nivel más sencillo, uno que solamente abraza los 7 mandamientos que acabamos de aprender en la parashá de Noah, que habla de eso en Hechos 15. Pero después de muchos años, Abraham también hace Brit Milá, hace circuncisión. Eventualmente, él hace todos los mandamientos que el Eterno lo enseña. Pero él es justificado originalmente, como dice aquí en capítulo 15, versículo 6, que dice: y creyó a Hashem y le fue contado por justicia, salvación por fe, por la Torá. Fue 14 años después que hizo Abraham Avinu Brit Milá. Pero quería terminar leyendo lo que dijo Turja Aroj. Dice: en nuestro caso, significaría que todas las familias de la tierra serían mejoradas a través del matrimonio con descendientes de Abraham. Es decir, está pensando Turja Aroj de un injerto o la injerción por tal vez un padre judío, madre de las naciones o al otro lado, y de los hijos y de la familia que quiere casar con un judío o judía, deberían abrazar la fe, ser parte del pueblo. Y eso está bien, es una injerción físico, pero está bien limitado. Lo que tenía en mente Rav Shaul con la revelación de Mashiach es que la injerción va a ser mucho más que los que solamente que se casan con judíos y judías, sino cada uno que abraza la fe del Dios de Israel a través de su ungido, Yeshua.
Pero interesantemente, cuando en Hechos 15 estamos viendo que hay mucha discusión de qué hacemos con estos gentiles, y sabemos que la casa de Shammai creía que tenía que ser una conversión completo, igual como los saduceos creían. Ellos forzaron a la casa de Herodes a hacer circuncisión en las generaciones anteriores. Solamente la casa de Hillel creía que uno podía guardar lo básico como estaba escrito en la palabra. Básicamente lo que dice Rav Shaul sobre Abraham Avinu, como dicen Romanos, fue justificado antes de ser circuncidado. Eso es una señal de lo que ya sucedió hace muchos años. Y eso se debería enseñar a los mesiánicos que están a veces imponiendo que gente tiene que pasar por Brit Milá o circuncisión para ser parte del pueblo, que eso no es lo que enseña la Torá. Por ejemplo, en Éxodos 12, habla de un toshav puede comer la pan sin levadura, matzot. Solamente tiene que pasar por circuncisión si va a compartir con el sacrificio del cordero. Y eso no se hace hoy en día porque no hay templo. Si va a entrar al templo, va a necesitar pasar por eso. Pero sabemos cuando Rav Shaul va al templo en el libro de Hechos y los saduceos lo agarran, hay los que lo acusaron de traer gentiles dentro del templo, y no fue cierto, porque Rav Shaul guardó la Torá, igual como el hermano de Yeshua, Jacobo, lo dijo que tenían que enseñar al pueblo. Pero todavía tiene un propósito la circuncisión. Es un señal de la descendencia de Israel. Físicamente ha sido preservado. Como veamos de la injerción físico que mencionó Tur HaAroch. Es decir, en Hechos 15 veamos la injerción por el Espíritu de Hashem a través de Mashiach. Pero todavía está conectando el otro aspecto de la injerción, que a través de las familias de personas que están mezclados con una familia judía, deberían pasar por circuncisión. Vean lo que dice en Hechos 16. En Hechos 16, inmediatamente siguiendo lo que dice las reglas básicas que debería guardar los que son gentiles, tienen que a lo menos no matar, no consumir sangre, dejar de tener relaciones de fornicación, y deberían comer los animales puros que lo maten de una manera que es básicamente algo como kasher, como no de una forma que va a dar problema a los animales lo más posible. Pero inmediatamente de esto dice en capítulo 16: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteos, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Shaul que éste fue con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, Rav Shaul, sabiendo que éste tiene familia de descendencia judía, aunque hoy en día sabemos que la tradición es un poquito más fijo a la madre. Eso empezó en los días de Nehemia y Ezra. En aquel tiempo no estaba tan fijo eso, y por eso otros judíos, especialmente los que acaban de ver en capítulo 15, cuando ellos estaban preguntando de los gentiles si se deben circuncidarse, no tenían duda que alguien de descendencia de Israel debería hacerlo, aunque no da salvación, porque como acabamos de leer en la Torá, la salvación viene por fe.
Y lo que nosotros hacemos es producir frutos con esa fe. Y uno de esos señales era la circuncisión. En el caso de Abraham, tomó 14 años. Entonces, lo que pasa y sucede es la injerción físico. Ahora esta familia, la familia de Timoteos, van a ver que él, siendo mezclado con griego, tiene esa cultura greco-romana, pero está regresando a la Torá y lo está haciendo en mérito de Yeshua, y lo está haciendo con la ayuda de Rav Shaul, el mismo que todo el mundo hoy en día dice que él estaba en contra de la circuncisión. Entonces veamos muy bien que todavía la injerción tiene diferentes niveles y va a ser cumplido, pero ¿cuándo empezó esto? En la parasha que acabamos de leer de la semana pasada, terminó diciendo en Génesis capítulo 11, tenemos que regresar a eso para saber por qué hay necesidad de injerción. Porque en Génesis 11, el capítulo anterior, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No existían gentiles. Y dice Ramjal, en los días de Mashiach, Hasidei Haumot, todos los justos o los piadosos de las naciones, ¿van a ser Israel o van a ser juzgados? Es decir, van a ser injertados, y lo explica de la misma manera, de las ramas que son injertados en un árbol, o no. ¿Son Israel o no son? Pero es importante saber también que otra palabra que tiene que ver con lehavrik o ser injertado, lo veamos en Ezequiel 37 y habla de jiber, es decir, un compañero, un amigo, o también algo que está pegado a otra entidad, es decir, un árbol. La injerción es otra palabra, jibur. Entonces, para ser injertado o ser parte del árbol, tienes que ser amigo, socio del árbol. Es imposible decir que estás injertado al pueblo de Israel, a la fe de Israel, si no estás apoyando al pueblo de Israel en su tierra. Hay que escoger hoy en día si vas a ser parte de esta restauración. Y como dijo de la semana pasada, la maldición de ser un gentil, es decir, no tener ese espíritu de la idioma del Creador, de la idioma de Torah, de su instrucción, es maldición. Todos los otros idiomas son confusión. Y la Torah, la Biblia, son las palabras del Eterno. Y Él ha creado toda la creación por su boca, por su palabra, que para nosotros sabemos que es la esencia del Mesías. Entonces, Sofonías 3:9 dice que va a llegar un día que va a ser lo opuesto de lo que sucedió acá. La maldición fue ser gentil, quitar la idioma. Ya no hay un pueblo, hay muchos pueblos, y solamente se quedó Abraham Avinu. Y a través de Abraham, el Eterno iba a formar un pueblo nuevo, empezando con la descendencia de Abraham físico, pero no solamente, porque Ismael es descendiente de Abraham, pero no forma parte del pueblo porque no tenía la fe de Abraham. También Esaú. Y Rav Shaul habla mucho de esto en Romanos 9. Entonces, es seguir en los pasos de Abraham y también ser amigo de su descendencia para ser testimonio que uno está regresando a la Torá, a los pactos del Creador, en mérito de nuestro Rabino y nuestro Redentor, Yeshua. Y es por eso que en Gálatas
Rav Shaul llama a los discípulos de Yeshua hijos de Abraham, aún los que no son genéticamente hebreos, porque caminar como Abraham vas a ser parte de su familia. Y Abraham fue justificado en el momento que creía que el Eterno lo iba a enviar su ungido, su redentor, a través de su descendencia. Solamente por creer en eso y ser fiel a eso, a ese juramento, fue justificado. Y toda la obediencia que vino después son frutos de esa fe. Pero siempre empezó con fe. En la Torah siempre va a empezar con fe. Sí hay un dicho, Naaseh venishma, que vamos a hacer y después vamos a escuchar. Pero lo que vemos aquí, que vino mucho antes de eso, es que primero Abraham Avinu creía en todo lo que dijo Hashem, y es por eso que fue justificado. Lo demás viene en conexión de esa fe, que tenemos ese mismo fe, que recibimos la rectificación de la pérdida de la idioma de la creación hebreo, que no es solamente un idioma para conversación, sino la idioma de la Torá, la idioma de la instrucción del Eterno que todo el mundo conocía antes de esta maldición. Y la rectificación empezó en Hechos 2. En Hechos 2 es donde los judíos y prosélitos de todas partes del mundo que hablaban de diferentes idiomas entendieron como si hablaban hebreo. Y es solamente a través de Mashiach que vamos a regresar a ese entendimiento de la Torá en su idioma. No la letra, sino el espíritu de la Torá. Porque religión, tradiciones de hombres, a veces no son malos. Hay tradiciones buenas, pero son opiniones. Nosotros, como temerosos de Dios, queremos saber realmente qué es la intención del corazón de nuestro Creador, sin las opiniones de los demás. Y eso es lo que nosotros recibimos con la conciencia del Mesías. Recuerda, cuando el Mesías resucitó, tenía que abrir el entendimiento de sus discípulos a entender la Torá y su revelación en la Torá, porque todo lo que Moshe escribió fue sobre el Mesías, y la palabra del Eterno es para siempre, y es a través del Mesías que Él escriba su Torá en nuestros corazones. Pero todo empieza primero con fe. Y si uno tiene fe, va a caminar en estos pasos, los pasos de Abraham y los pasos de Mashiach. Shabbat Shalom.